Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas magistrales y tenemos la alegría de tener a un amigo de este programa porque ya ha estado con nosotros anteriormente. Él es Ramón Grossfogel, es un sociólogo puertorriqueño, profesor de la Universidad de California en Berkeley y es conocido por su trabajo teórico sobre descolonización y también por su militancia contra el imperialismo y la liberación de los pueblos. Te agradecemos, querido Ramón, por haber aceptado esta invitación que te hicimos en calidad de urgencia. Muchas gracias por la invitación, Katia, y un orgullo estar aquí en tu programa. Y bien, pues queremos ofrecer a la militancia de nuestro país y también de América Latina una reflexión importante sobre este último capítulo del conflicto de Israel, que hoy ha ido escalando más allá de sus fronteras para enfrentarse directamente con una potencia del Medio Oriente, que es Irán. El pasado 1 de abril, el Estado colonial de Israel llevó a cabo un ataque con misiles contra el consulado de Irán en Damasco, Siria, violando la soberanía del Estado persa y asesinando a más de 11 personas, incluidos aquí 3 comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. En respuesta, Irán actuó rápidamente invocando el derecho a la legítima defensa expresado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y este artículo dice lo siguiente: ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Hasta aquí el artículo de la ONU. Ahora bien, a pesar de que la ONU contempla este derecho de legítima defensa, en el caso de un ataque armado, la ONU no condenó la acción de Israel, aunque hubo muertos. O sea, esto es de llamar la atención. De modo que la noche del sábado 13 de abril, Irán inició la operación Promesa Verdadera, porque está cumpliendo una promesa, y ha lanzado una lluvia de drones y de misiles contra Israel. Se habla de 170 drones, 120 misiles balísticos, 30 misiles crucero con 70 toneladas de explosivos. Al menos eso es lo que ha reportado Israel. Y bueno, vamos con el primer comentario que quisiéramos que nos hiciera Ramón. Para llegar al móvil del ataque de Israel a la embajada iraní, me gustaría que pudieras comenzar con una breve reconstrucción histórica. ¿De dónde viene este conflicto? Israel-Irán. Sí, este conflicto, bueno, viene desde hace ya mucho tiempo. Recordemos que estamos hablando de Irán, pero no es Irán, es la Revolución Islámica de Irán. O sea, es una revolución que ocurrió en Irán en el año 79 y esa revolución obviamente trastocó las relaciones de poder y la geopolítica en la región. O sea, la región del Golfo Pérsico, que es un lugar estratégico, militar y económico de fuentes de producción de petróleo para Occidente, la revolución islámica trastocó todas las relaciones de fuerza y la geopolítica, porque de momento tenemos un gobierno antiimperialista en el medio del Golfo Pérsico. Y un gobierno antiimperialista que lo primero que hace es nacionalizar los pozos petroleros. Recordemos, si vamos más atrás, recordemos que en Irán la CIA derrocó en el año 52 el gobierno nacionalista de Mossadegh. Mossadegh había nacionalizado un gobierno democráticamente electo, presidente del país, y que se le ocurrió, ¿verdad?, la mala idea, entre comillas, desde el punto de vista de los intereses imperiales, de nacionalizar los pozos petroleros. Procedió a nacionalizarlo y, por supuesto, la respuesta fue un golpe de Estado de la CIA. Y ahí pusieron al Shah de Irán en el poder, que estuvo en el poder hasta la Revolución Islámica de 78-79,
donde hubo los levantamientos populares contra el Shah. El Shah terminó huyendo, protegido por Estados Unidos, como siempre. Todos estos dictadores, siempre cuando son derrocados, acuden a huir hacia territorio norteamericano. Y este señor, pues, huyó hacia Estados Unidos con la protección de Estados Unidos. Y estuvo, cuando llega, recordemos que el Shah de Irán, lo primero que hace es prohibir, a nombre de la modernización de Irán, a nombre de tener valores modernos, dejar atrás el Islam, dejar atrás las prácticas musulmanas, la espiritualidad musulmana, cambiar la vestimenta, vestirse como occidentales, dejar las vestimentas tradicionales musulmanas, y eso lo impuso por la fuerza. Fue una dictadura muy sangrienta, de tortura, de matanza. Impuso un proyecto modernizador, retornó, lo primero que hizo fue retornarle los pozos petroleros a las empresas americanas y británicas, lo cual muestra claramente quién estaba detrás de ese golpe de Estado, y se asentó ahí en el poder durante prácticamente casi 20 y pico de años, ¿no? Entonces, mientras estuvo en el poder fue muy violento, muy sangriento, muy represivo. No había democracia, erradicaron la democracia. Después de ese golpe de Estado pusieron a este dictador. Entonces, ¿qué pasó? Viene la revolución islámica, derrota al gobierno de Mossadegh, y claro, empiezan a revertir todo lo que había hecho el Shah de Irán. Primero, recuperan nuevamente los pozos petroleros, es decir, los nacionalizan. Segundo, restablecen la democracia, pero ya no va a ser una democracia liberal occidental, va a ser una democracia islámica, con la jurisprudencia islámica, tienen un parlamento, tienen elecciones de parlamento, elecciones de presidente. Es un país que tiene un proceso democrático significativo. Tiene el cuerpo de los ayatolás, que es como decir en el mundo occidental, los especialistas de la jurisprudencia son los de la Corte Suprema, para usar el modelo de Estados Unidos. Son los jueces de la Corte Suprema, que están ahí para cuando se tranca en el espacio civil o en el espacio político, y hay algún tranque jurídico, pues se dilucida en el caso, se lleva a la Corte Suprema y ahí se decide a partir de sabios de la jurisprudencia, ¿no? Sabios entre comillas, que se supone que sean personas que conocen muy bien la jurisprudencia y toman decisiones ahí para destrancar el espacio político o el espacio civil, donde quiera que hay una contestación de alguna decisión o de alguna decisión jurídica, se dilucida ahí. Y es lo mismo en Irán. O sea, hay una jurisprudencia islámica, estos son los ayatolás, que toman decisiones cuando el caso llega a sus manos a partir de un proceso civil, un proceso de contestación, ¿no? En el espacio de los tribunales o en el espacio público. O sea, cuando se tranca la cosa, se lleva el caso hasta la Corte Suprema, para usar ese término. Pues lo mismo en Irán, y son los ayatolás, que conocen muy bien la jurisprudencia islámica, los que llevan a cabo las decisiones cuando eso ocurre. La mayoría de las decisiones no se toman así, porque hay un parlamento en Irán, que se toman las decisiones en el parlamento. Hay un presidente, o sea, hay un ejecutivo, hay un legislativo y hay un aparato jurídico. Entonces, ahí hay por eso se llama la República Islámica de Irán. Por eso la palabra república, porque están imitando el modelo republicano, pero con una epistemología otra, que en este caso es el Islam, sobre todo el Islam chiita, pero reconociendo las diferentes escuelas
de la jurisprudencia islámica. Ustedes saben que en la jurisprudencia islámica hay 4 escuelas. Entonces, hay un reconocimiento a estas 4 escuelas y entonces así es como funciona Irán. Entonces, ¿qué pasa? Restablecen la democracia, restablecen la nacionalización del petróleo y es un gobierno antiimperialista y le declara inmediatamente Estados Unidos a través de la administración de Ronald Reagan, le declaran la guerra, o sea, le declaran lo declaran eje del mal, ¿no? Y entonces comienza un proceso desde entonces de intentar destruir la revolución islámica. Lo primero que hizo la CIA fue la guerra sucia de Saddam Hussein contra Irán. Esto es una cosa que la gente se ha olvidado, pero Saddam Hussein era un agente de la CIA. Ese mismo que ahorcaron y derrocaron en la invasión de Irak era un agente de la CIA. Llegó al poder como parte de un golpe de estado de la CIA en Irak. Y la CIA lo utiliza en una guerra sucia de 8 años, lanzando armas de destrucción masiva, bien, hacia Irán prácticamente diariamente, misiles y armas de destrucción masiva, guerra bacteriológica. O sea, todo esto se lo da a la CIA para que lo tire en Irán. Entonces, Irán sufrió desde 1980 hasta 1988 una guerra sucia de la CIA vía Saddam Hussein, que era el agente que llevaba a cabo, ejecutaba la política de guerra de la CIA contra Irán, porque era un ejemplo muy, muy fuerte que en el medio del Golfo Pérsico, con todas esas monarquías conservadoras, con pozos petroleros, hubiera habido una revolución que tumbara al monarca. Entonces, era un ejemplo para la región muy fuerte. ¿Y qué pasó? Tenían miedo que se creara un efecto dominó, que los otros países empezaran a imitar la revolución islámica de Occidente y entonces empezaran a hacer revoluciones y a tomar los pozos petroleros. Imagínate tú, desde el punto de vista del sistema imperialista mundial, es un golpe, pero en el corazón, porque sabemos que el petróleo es la sangre que mueve la economía del sistema capitalista mundial. Entonces, ahí viene el intento de destruir la revolución islámica a como de lugar, de debilitarla, de que económicamente fuera un fracaso, de que no pudieran arrancar. Por eso le hicieron muchos actos terroristas internos, volaron el parlamento a principios de los 80, matando a cerca de 70 y pico de parlamentarios en Irán. Hicieron muchos actos terroristas de matanza de gente a través de células terroristas, de hecho de pseudo izquierda occidentalizada, que atacaron el gobierno de Irán en medio de la guerra contra Irak. Es decir, eran como la quinta columna, era esa izquierda occidentalizada que se armó con la CIA, es decir, la CIA los arma para que ejecuten ataques terroristas dentro de Irán. Entonces, porque el régimen, ya la derecha había perdido terreno con la revolución islámica. Entonces acuden a la izquierda eurocéntrica, que es la que le pasan armas y los organizan contra el gobierno revolucionario de la República Islámica de Irán. Entonces, es decir, estoy haciendo este recuento así muy rápidamente para que tengan una idea que la guerra contra Irán empezó desde el primer día que en Irán gana la revolución islámica. Desde ese primer día le empiezan a sabotear y a tratar de destruir a Irán a como dé lugar. Bien, entonces, y esto es un plan de los imperialismos occidentales, sobre todo la CIA y los Estados Unidos, porque el temor era que el ejemplo de Irán se contagiara por todos los países del Golfo Pérsico y que todas esas monarquías petroleras hubiera una revolución parecida, ¿no? Musulmana, que los sacara a patadas a los monarcas y a las empresas transnacionales y que volvieran a retomar control de su territorio, soberanía sobre todo de los pozos petroleros. Entonces, ante el temor de eso, pues es que se hace esta guerra sucia contra Irán. Ya en el 68 Irán vence en la guerra con Irán vence en la guerra contra Irak, pero quedó muy debilitado económicamente, muy debilitado políticamente.
Y claro, le tomó tiempo irse reconstruyendo. A todo esto, sanciones tras sanciones. En el 88. O sea. En el 88, sí. Ahí termina la guerra de 8 años sucia de la CIA. Y luego del 88 en adelante, claro, ahí vienen las sanciones, el boicot económico, todo esto que se ha ido incrementando con el tiempo. O sea, la cantidad de cosas que han sancionado es impresionante. O sea, ya no estamos hablando de las sanciones que tenía en los años 80. Es que mientras más pasa el tiempo, más inventan las sanciones, los bloquean, o sea, se multiplican las sanciones. Bien, o sea, entonces eso ha tenido un impacto muy negativo en la economía iraní, como se puede imaginar. El golpe de momento estar en una situación de boicot y sanciones económicas. Y entonces, ¿qué pasa? El proyecto de la revolución islámica es precisamente apoyar en solidaridad a todos los movimientos antiimperialistas. Es decir, ellos siempre estuvieron sintonizados con los movimientos antiimperialistas, fueron muy solidarios en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo. Han sido muy solidarios también en las luchas de los irlandeses contra el Imperio Británico, en las luchas del movimiento de los afroamericanos en los Estados Unidos, muy solidario en las revoluciones africanas. O sea, es un lugar que se convirtió en una luz de lucha política antiimperialista en esa parte del mundo. Y eso, claro, generó una influencia enorme en toda el mundo musulmán. Eso jamaqueó el mundo musulmán, porque el mundo musulmán había sido cooptado durante la Guerra Fría por el imperialismo norteamericano como un bastión conservador anticomunista contra la Unión Soviética, sobre todo a través del wahabismo, que es una versión del Islam muy colonial, que lo que es una versión de 200 años, no es una versión de la época de gloria de la civilización musulmana. Esto es un invento británico que me tomaría mucho tiempo explicar aquí, pero esto del wahabismo en Arabia Saudita no lo podemos entender sin entender la intervención del imperialismo británico en esa parte del mundo, porque el wahabismo no es otra cosa que las lecturas literalistas que hacen los cristianos fundamentalistas protestantes británicos, que fueron importadas esas lecturas literalistas de la Biblia a el Medio Oriente y a hacer lecturas literalistas del Corán. Entonces, que no tiene nada que ver con la historia del Islam, ni nada que ver con nada. Bueno, esto es una cosa un fenómeno que surge en Arabia Saudita y que luego se transforma en una cosa totalmente reaccionaria y conservadora. Y claro, los imperios occidentales siempre apoyaron esa versión del Islam, y es la versión con la cual diseminan terrorismo islámico. Pues es una colonización del Islam. Exactamente, es un Islam colonizado, no es realmente, es una distorsión de lo que es el Islam. Me tomaría mucho tiempo explicarlo aquí, eso sería bueno para otro programa, porque amerita ir sobre ello para que entendamos el fenómeno a profundidad, pero nos desviaría del tema. El asunto es que ese tipo de Islam es el que promueve Estados Unidos, ese es el yihadismo de la CIA, a través de ISIS, el Estado Islámico, ¿no? A través de Al-Qaeda, a través de estos grupos, ellos han diseminado por el mundo, y ese tipo es un Islam reaccionario, conservador, etcétera. Muy violento, ¿no? Muy violento, sumamente violento. Y ese es el Islam que está en el poder en Arabia Saudita. Bien, en Arabia Saudita es como si el ISIS hubiera tomado el poder, ¿no? En algún país del Medio Oriente. Bueno, Arabia Saudita es eso, es ISIS en el poder. Es un lugar muy violento, muy sanguinario, y de un Islam totalmente oscurantista, o sea, que no tiene nada que ver con Islam. Realmente decirle Islam
creo que es una falta de respeto al Islam, decir que eso es Islam. Pero bueno, eso fue contestado, el wahabismo en su época, incluso por el hermano de Wahab, el tipo que inventó eso. Hasta el hermano y el padre escribieron tratados contra el hijo, porque contra el Wahab, porque era una desviación total de lo que era la tradición musulmana. De hecho, el wahabismo hace un giro en el Islam porque declara a otros musulmanes sus enemigos a muerte. Entonces, claro, el Imperio Británico vio eso y dijo, esto es perfecto. Si tiene un tipo de Islam que hace de los otros musulmanes los enemigos y no de los imperialismos, entonces esto es lo que necesitamos, ¿no? Y entonces, y eso es lo que, desde entonces, primero con los británicos, siglo XIX, y luego siglo XX con los americanos, pero es lo que han estado promoviendo. Pero el tema es que la Revolución Islámica de Irán hace también una ruptura crítica de esa tradición, de esas monarquías petroleras del Golfo Pérsico, que siguen este tipo de Islam reaccionario, conservador, contrarrevolucionario. Y entonces tenemos la invasión, luego las invasiones en el siglo XXI de varios lugares, ¿no? Entre ellos Irak, que es invadido por Estados Unidos. Tenemos la guerra de Siria, tenemos la guerra en Yemen, de los saudíes invadiendo Yemen, tenemos la guerra en Libia. O sea, cuando miramos en el Medio Oriente, fueron derrocando los gobiernos, siguiendo un plan que era el plan del Estado sionista, que quería tumbar y derrocar todo lo que pudiera ser de alguna manera por ejemplo, Gaddafi en Libia, o el mismo Saddam Hussein, que era un tipo de la CIA, pero no dejaba de ser un nacionalista árabe y apoyar a los palestinos. Entonces había una contradicción, el imperio tenía una contradicción ahí con Saddam Hussein, y por eso los sionistas querían tumbar a Hussein. Y lograron convencer al Estado americano de intervenir a tumbar a Saddam Hussein. Lograron convencer de tumbar a Gaddafi. Lograron convencer de intentar tumbar a Assad, pero eso no les salió. Entonces, toda la movida es ir despejando el camino para, llegadas las condiciones, poder tumbar a Irán. Entonces, ¿qué pasó? Irán, durante todas esas invasiones, se solidarizó y organizó una red de resistencia que cubre el Líbano con Hezbollah, cubre Siria con milicias organizadas y todo, cubre Irak, cubre también Yemen, el movimiento de los Houthis, por ejemplo, que no son exactamente chiitas, pero Irán no mira si tú eres chiita o si tú eres suní o de qué. Ellos lo que miran es si tú tienes una política de liberación, si tú tienes una política antiimperialista, si tú tienes. Y entonces, ¿qué pasa? Arrasaron con todo ese cáncer que es el yihadismo que la CIA metió allí para intentar derrocar gobiernos, para intentar meter gobiernos conservadores. La CIA metió por todos lados este yihadismo en todas esas invasiones militares que hicieron. ¿Y quiénes derrotan el yihadismo? El yihadismo lo derrota Irán. Irán organiza la resistencia contra el imperialismo yanqui en esos países y contra ese yihadismo, ese cáncer que meten allí para asesinar a los movimientos de resistencia. Para eso venía ese yihadismo. Y entonces, ¿qué hace? Por eso a Qasem Soleimani, el comandante Qasem Soleimani, lo matan, porque Qasem Soleimani es el genio militar, bien, de toda la resistencia que vemos en el Medio Oriente. Esa acción de este fin de semana que vimos ahí, eso es un resultado del trabajo de Qasem Soleimani, asesinado por Trump con un dron con la ayuda de los sionistas del Mossad en Irak. Bien, en el año, creo que fue en enero del 2020, si la memoria no me falla. Lo asesinan
o enero del 2020 o 2019. Mira, a ver, confírmame ahí. Pero el asesinato de Soleimani es una venganza contra toda la resistencia, porque quien derrota al Estado Islámico, a los yihadistas, militarmente en Irak, en Siria, en el Líbano, en donde quiera que los metieron, fue la resistencia organizada por Irán y dirigida por Soleimani. La batalla de Mosul, eso fue una batalla pero impresionante, porque ahí el Estado Islámico se había sentado por varios años. Esa batalla, quien la llevan adelante son los guardias revolucionarios de Irán, junto con las milicias que organizaron en Irak. Y quien dirigió eso era el general Soleimani. El que organiza la resistencia que vemos hoy de Hamas en Gaza fue el general Soleimani, que estuvo en Gaza, que entrenó a Hamas, que le pasaron conocimiento, armas, etcétera. Es decir, lo que se llama el eje de la resistencia. Mientras Estados Unidos invadía países, la guerra en Siria, la guerra en Irak, la guerra en Libia, la guerra en Yemen, mientras estaba ahí metido Arabia Saudita, Estados Unidos y los sionistas, porque era una triple alianza, derrotando los gobiernos, todos los gobiernos que de alguna manera con los cuales tuvieran alguna contradicción, los sionistas y los imperialistas, para poner entonces allí la bandera del Estado Islámico en Damasco, ¿no? La bandera del Estado Islámico en Bagdad, la bandera del Estado Islámico en Beirut. O sea, esa movida pues fue derrotada por la resistencia organizada de Irán y del genio militar político de todo eso, que es el general Soleimani. Entonces, hago memoria del general Soleimani por su heroica resistencia, que de no ser por el trabajo que hizo durante años, esto que pasó este fin de semana no hubiera sucedido. Porque miren, lo que pasó este fin de semana, o sea, a todo esto, antes de ir a lo del fin de semana, Irán lleva décadas golpeado una y otra vez por los sionistas. Los sionistas quieren derrotar a Irán porque Irán es el único país que queda en el Medio Oriente que es solidario con Palestina, pero de verdad, no de bla, bla, bla. Las monarquías árabes, los países árabes están todos vendidos, pero vendidos con el imperialismo y con el sionismo. O sea, y juegan un doble discurso. Hacen declaraciones de bla, bla, bla por Palestina mientras le están supliendo comida, armas y todo a los sionistas en medio del genocidio en Gaza. O sea, los países árabes son ahora mismo las élites de los países árabes, porque tenemos que decirlo claro. Los pueblos árabes son antisionistas, son antiimperialistas, pero han tenido allí dictaduras impuestas por el imperio desde hace años y apoyadas y financiadas por el imperio. Y esas élites, esas dictaduras, esos líderes, son líderes vendidos al imperialismo y vendidos al sionismo. Entonces, el único país que de verdad se ha parado a hacerle la resistencia al sionismo y al imperialismo es Irán, y por eso es que quieren derrotar a Irán. De hecho, la guerra de Siria, esto lo tenemos que entender bien, la guerra de Siria no era otra cosa que lo siguiente: ellos querían invadir Irán, ese era el proyecto. La idea era hacer en Siria lo que pasó en Libia, que tumbaron a Gaddafi en unos meses. Ellos pensaban que tumbaban a Assad en unos meses. ¿Por qué querían tumbar a Assad? Por una sencilla razón: porque el corredor de armas entre Irán y el Líbano, es decir, Hezbollah, pasa a través de Siria. Y Israel sabe que no pueden invadir Irán sin acabar con Hezbollah. Entonces, para poder acabar con Hezbollah, acuérdate de la invasión recordemos que Hezbollah, en la invasión de 20 años del Líbano de los israelíes,
Hezbolá le venció la guerra, sacó a las patadas en el 2002 a los sionistas del Líbano. Luego intentaron regresar en el verano del 2006 y en un mes Hezbolá lo sacó a patadas. O sea, le ha ganado 2 guerras Hezbolá a Israel. Es el único movimiento que le gana una guerra a Israel. Le ha ganado 2. Entonces, por eso también están tan temerosos con Hezbolá, por el lado norte en el Líbano. Entonces, ellos, una vez tumban Irak, una vez tumban a Gaddafi, el próximo es Assad. Entonces, el próximo es ir a Irán, es ir a Irán, tumbar Irán. Pero para poder tumbar a Irán tienen que acabar con Hezbolá, porque Hezbolá ha dicho que en una guerra con Irán, ellos es como una guerra con ellos. Entonces ellos están en la frontera norte de Israel, es muy cercano para Israel. No pueden hacerle una guerra a Irán si Hezbolá le está tirando cohetes todos los días. Entonces, y misiles, que ya no son cohetes, son misiles. Entonces, ¿qué pasa? Deciden primero tumbar a Assad pensando que va a ser como con Gaddafi, que en unos meses lo tumban, poner allí un gobierno wahhabi pro-saudí en el poder, conservador, contrarrevolucionario de estos yihadistas, y cortar el corredor de armas entre Irán y el Líbano, y luego intervenir contra Hezbolá, destruir Hezbolá, para luego poder tener la luz verde y la puerta ancha para invadir o destruir Irán. Ese era el plan. No le salió. ¿Por qué? Porque la resistencia, el eje de la resistencia de Irán, Hezbolá, etcétera, se organizaron y combatieron en Siria a favor de Assad, impidiendo que cayera el gobierno de Assad, a pesar de que Irán y Hezbolá no coincidían necesariamente con la política de Assad. Sí veían que mantener a Assad era fundamental estratégicamente y geopolíticamente para poder evitar la invasión al Líbano contra Hezbolá y la invasión contra Irán. Entonces el tiro le salió por la culata, porque al final perdieron la guerra. La guerra la ganó también con el apoyo de Rusia hacia Assad, con el apoyo de las milicias de Hezbolá, Irán, etcétera, y la organización que hicieron, lograron ganar la guerra y sacar de ahí todo ese cáncer yihadista. O sea, este señor, este comandante, Qasem Soleimani, derrota al Estado Islámico en el Líbano, en Siria y en Irak. Es decir, derrota a los yihadistas. Quienes derrotaron a los yihadistas no fue Estados Unidos. Eso es un cuento que están haciendo, pero ellos son los que meten el cáncer allí y luego dicen que ellos lo derrotan. Mentira. Quien derrotó el yihadismo reaccionario de la CIA en esa región fue el eje de la resistencia, y el mastermind, el genio militar de eso fue Qasem Soleimani. Esto hay que decirlo, porque realmente la grandeza de Soleimani en términos de la visión estratégica es impresionante. ¿Qué pasa? Están atacando a Irán, matándole científicos, porque recuerda que lo acusaron de crear la bomba atómica, cuando Irán se ha opuesto a la construcción de una bomba atómica durante mucho tiempo, porque había una fatua de Khomeini, el líder de la revolución iraní en los años 80, que prohibía la construcción de una bomba nuclear o atómica, porque lo veía como algo que va contra la vida. O sea, la ciencia va acompañada de ética en la civilización musulmana y en los países musulmanes genuinos, no estos vendidos. Y parte de la ética es no hacer de la ciencia un instrumento de destrucción de la vida. Entonces, él prohibió en una fatua, que es una declaración de jurisprudencia de los ayatolás, donde ellos deciden que no se puede construir una bomba atómica o una bomba nuclear. Entonces, el uso de la energía nuclear es por razones civiles. Sin embargo, han estado usando esa historia de uso de energía nuclear para razones civiles para decir que ellos están haciendo una bomba. Entonces le han matado científicos, le han matado líderes militares, le han matado gente varias veces en Siria, comandantes militares en Siria. Esto que pasó el 1 de abril
donde mataron a 3 comandantes y además volaron la embajada de Irán en Damasco. Eso no es la primera vez que pasa, viene pasando hace tiempo. Han atacado y matado generales del ejército de Irán en Siria varias veces. Lo han hecho también en Irán mismo. En Irán han matado científicos, han matado, Irán lleva lo que se llama en el lenguaje que ellos usan la paciencia estratégica. Lleva años Irán recibiendo golpes de Israel y quedándose dado. Bien, porque ha entendido que no están las condiciones para dar una respuesta contundente. Mientras tanto, llevan haciendo un trabajo de hormiga desde hace más de 10 años, que es el trabajo de Qasem Soleimani, de organizar la resistencia cercando a Israel en Gaza, en el Líbano, en Siria, en Irak y en Yemen. Entonces van poco a poco organizando una resistencia y esa resistencia están entrenadas en el uso de drones y en el uso de misiles. ¿Qué pasa? En un momento dado, si recuerdan, Estados Unidos agredió, mató a Soleimani. ¿Y qué hizo Irán? Irán dio una respuesta. La respuesta de Irán tomó meses, no fue inmediata, pero le avisó a Estados Unidos con tiempo. Le dijo, vamos a atacar la base militar de Estados Unidos en el norte de Irak. Y le dijo el día y la hora. Bien, claro, y claro, si ustedes no nos contraatacan, aquí termina esto. Este es el castigo nuestro a ustedes por haber matado a Soleimani. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fueron a atacar, los americanos estaban preparados. Dijeron, gracias que nos dijeron, qué bueno. Y ahora nos preparamos y Irán le dijo, saquen a todo su personal para que muera la menos personas posible. Bueno, Estados Unidos no sacó todo el personal. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el ataque, sorpresa, no pudieron detener un solo misil de Irán. O sea, Irán mostró que tiene la tecnología para pasar misiles sin que sean interceptados por estas armas de antimisiles, ¿no? Que tiene Estados Unidos, tiene Israel, tiene estos países. Entonces, ellos usaron eso en la base militar del norte de Irak, los americanos, y no pudieron detener un solo misil. ¿Qué te dice eso? El mensaje fue que ellos tienen la tecnología para que eso no los paren. El mensaje fue tan fuerte que, bueno, ahí está, tanto Estados Unidos como Israel se asustaron porque, claro, mostraron un nivel de tecnología donde no pueden parar los misiles de los iraníes. O sea, a pesar de que les dio el día, la hora y todo. Y ellos de tontos se creyeron que era que les estaban haciendo un favor. No, lo que estaba era mostrándole el poderío militar que tienen. Y entonces, de hecho, murieron y fueron heridos muchos soldados americanos que no desalojaron de la base, creyéndose que iban a parar los cohetes, los misiles, y no lograron pararlos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los ataques de Israel han continuado. ¿Y qué pasa? Ahora, al volar la embajada iraní en Damasco, pues el ataque de este fin de semana fue organizado de la siguiente manera. Los primeros drones, cientos de drones, los envía Irán. Esa fue la primera fase. Esto fue una noche entera, lo que les estoy contando, una noche entera. La segunda fase fueron drones simultáneos desde Yemen, desde Irak, desde Siria y desde el Líbano. La resistencia junto con Irán mandando drones simultáneos. A todo esto, Irán avisó a Estados Unidos y por consiguiente Israel 72 horas antes. ¿Ustedes saben eso? Irán le avisó, igual que le avisó a Estados Unidos que iba a atacar la base del norte el día y la hora. Irán hizo lo mismo en esta ocasión. Le dijo, vamos a atacar a esta hora, este día 72 horas antes. Le avisó a Estados Unidos y le dijo a Estados Unidos, no se metan, porque esto es una cosa entre nosotros.
de nosotros con Israel. Ustedes no se metan porque si se meten, vamos a intervenir en las bases militares de ustedes en el Golfo Pérsico. Qatar y Kuwait fueron avisados por Irán, si sale un solo misil desde las bases militares de Qatar, de Estados Unidos en Qatar y en Kuwait, vamos a asumir que ustedes están participando del ataque y vamos a contraatacar. Entonces Kuwait y Qatar pasaron un decreto diciendo que prohibían el uso de su territorio para atacar Irán. Bien, eso fue un decreto público de estos dos países ante la amenaza de Irán y prohibieron a Estados Unidos que sacaran un solo misil contra Irán desde su territorio. Entonces le avisaron a los americanos con 72 horas anteriores a los sionistas. Los sionistas ya sabían que eso venía. Y entonces la primera fase, drones. En otras palabras, lanzaron todos estos drones para que Israel supiera que venía y usaran todas sus armas antimisiles, ¿no? De detener estos drones. Y luego vino una segunda fase que fueron ya simultáneamente desde el eje de la resistencia que rodea Israel, Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. Fue la segunda fase del ataque. Y la tercera fase del ataque fueron misiles lanzados desde Irán. Bien, no lanzados desde los otros lugares. Bien. Entonces fue ya cuando los misiles entraron al territorio, ya el armamento antimisil de Israel estaba exhausto, estaba agotado. Entonces entraron a los objetivos militares que ellos querían atacar. No mataron civiles porque Irán no va tras los civiles. Irán va a atacar directamente los objetivos militares. Muy diferente a cómo funciona Estados Unidos e Israel, que sabemos que van a matar millones de seres humanos, que no tienen nada que ver. Irán tiene una política en ese sentido, muy ética en cómo funciona. Y entonces atacaron objetivos militares como la base aérea de Negev, que es la base aérea más importante de Israel. Esa es la base aérea más importante y la han volado en pedazos. O sea, ¿y por qué ahí? Porque de ahí salieron los aviones que atacaron la embajada de Irán en Siria, en Damasco. Entonces, los objetivos militares los cumplieron. No mataron, yo creo que no mataron a nadie, porque yo creo que, si mataron sería personal militar en la base esa que volaron, pero no mataron civiles porque, claro, avisaron con tiempo y no tiraron una lluvia de misiles que pudieron haber hecho a todo el territorio del Estado sionista, a toda la población. Ellos no hicieron eso, sino que los misiles fueron a sus objetivos militares y ya. Eso fue un ataque controlado y un ataque, vamos a ponerlo así, suave, así como lo describe Irán. Le hemos hecho un ataque suave. Quirúrgico. Quirúrgico así, pero suave, de que no, para que sepan la capacidad que tenemos, pero no vamos a ir con todo. Ahora, si ustedes no atacan, o sea, aquí termina todo. En la declaración a las Naciones Unidas que hizo Irán de este ataque, que de hecho lo anunció y dijo que siguiendo, como tú leíste al principio del programa, siguiendo esta resolución 51 de la ONU, un decreto 51 donde permite, si una embajada es atacada, el país tiene derecho a la autodefensa. Entonces, ellos ejercieron su derecho a la autodefensa y anunciaron que si Israel no contraataca, aquí termina el castigo de Israel, que ellos no van a continuar con una guerra, pero que si ellos contraatacan, entonces va a venir algo más grande contra Israel. Y les voy a hacer una anécdota. El jefe del Mossad, a la altura que fue destituido por Netanyahu, un director del Mossad por 30 años,
en los años 80, 90 y la primera década de este siglo, él fue destituido por Netanyahu porque Netanyahu quería atacar Irán, quería una guerra contra Irán. Y este señor le dijo a Netanyahu, usted está loco porque nosotros en una guerra contra Irán, estamos hablando del 2010, en una guerra contra Irán nosotros no sobrevivimos porque la capacidad misilística de Irán nos caería aquí una lluvia de misiles con las cuales nosotros no podríamos, o sea, el Estado de Israel termina de existir. Bien, entonces él se opuso. ¿Cómo se opuso? Le pidieron la renuncia. Netanyahu lo echó y él se fue a un programa de periodismo investigativo que se llama 60 Minutes, 60 minutos de los Estados Unidos, que se muestra los domingos, todos los domingos está ese programa. Y el 60 Minutes le hizo una entrevista a este señor, el director del Mossad por 30 años, y lo entrevistaron en el apartamento donde él vive en Tel Aviv, y él lo sacó al balcón del apartamento una noche, les mostró así desde su balcón todo Tel Aviv y les dijo, si vamos a una guerra contra Irán, ustedes ven todos estos edificios y todo esto aquí, esto desaparece en segundos, porque la lluvia de misiles que nos van a caer, nosotros no tenemos capacidad de poder parar eso. Entonces, eso ya en el 2010. Estamos en el 2024, donde la tecnología misilística de Irán está, pero de lejos, mucho más desarrollada que lo que estaba en el 2010. Por eso te dice el anécdota de que le avisan a los americanos que van a contraatacar ante la muerte de Soleimani en una base militar al norte de Irán. ¿Y qué pasó? No pudieron parar un solo misil. Por tanto, te indica que tienen capacidad de evadir estas armas contramisiles, ¿no? Que tiene Israel y que tiene Estados Unidos. Entonces, la capacidad militar de Irán sin tener una bomba atómica es extraordinaria. Entonces, el mensaje que le deja Irán a Israel es no se metan con nosotros, porque ustedes como Estado van a desaparecer. Esa es la amenaza militar que dejó muy claro este fin de semana Irán. Es decir, Israel lleva años atacando a Irán, atacando, como dije, los científicos, los militares, saboteándolo, haciendo cantidad de cosas. Y Irán pacientemente ha estado esperando el momento de poder contraatacar y llegó el momento. Y han hecho una demostración impresionante de la capacidad militar que tienen. O sea, al anunciar 72 horas antes que vienen con los drones, ya estaba preparado Israel. Y claro, Israel se preparó y fue tumbando los drones creyéndose que eso era todo. Luego vienen drones de todos lados, o sea, al mismo tiempo. Y siguieron ahí atacando. El sistema ya estaba exhausto cuando llegan los misiles. Y claro, los misiles pudieron haber golpeado cuántos sitios le hubiera dado la gana a ellos en Israel. Hubieran podido crear una matanza impresionante y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque además no fueron los misiles más poderosos que tienen. No, tampoco tiraron los más poderosos. O sea, esto es un aviso simbólico. Como diciendo, no me voy a quedar al lado, te voy a responder, pero no te voy a responder a la altura que puedo. O sea, si te quedas ahora dado y no me contrarresponde, entonces nos quedamos aquí. Pero si te atreves a responderme a esto, entonces vamos a ir con todo. Ya lo han anunciado, lo han dicho. Entonces, yo creo que si eso llegara a ocurrir, por eso es que Israel está tan asustado. O sea, en Israel se vivió eso. Observen esto. Se vivió eso una noche sin muertos civiles, como la que se vive en Gaza con miles de muertos. Bien, ellos saborearon por una noche. Por eso los palestinos estaban en las calles celebrando cuando esto estaba pasando, porque pudieron darle a probar a los israelíes una noche de lo que se vive en Gaza, sin matar a ningún civil. Fíjate, todos salieron corriendo a esconderse en los debajo de la tierra, para
porque estaban todos asustados. Vamos, un caos, estaba una histeria colectiva, fue una cosa brutal por una noche. El mismo Netanyahu estaba también escondido en un búnker debajo de la tierra. Bien, estaban todos asustados. Y claro, lo que hizo Irán fue una demostración de fuerza más simbólica que real, aunque voló la base aérea más importante de Israel, que eso es grande, realmente no hizo más daño. Pudo haber hecho un daño, pero enorme, y no lo hizo. Y los israelíes lo saben. Y Israel sabe también que si se mete con Irán, van a poner en peligro la existencia del Estado de Israel, punto. Entonces, por eso están tan asustados con Irán. Irán lleva muchos años preparándose. Entonces, fíjense cómo los imperios occidentales, que ninguno ha denunciado la matanza en Gaza. Fíjense, este es otro momento de revelación para el mundo. Observen cómo los imperios occidentales, que han estado calladitos con Gaza, que han estado cómplices del genocidio en Gaza por 6 meses, que apoyan a Israel contundentemente en las matanzas en Gaza, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, todos estos países, Alemania, como en una noche de ataque de Irán salen todos al unísono y juntos a denunciar el ataque de Irán a Israel. Una semana anterior, ninguno abrió la boca del ataque de Israel a la embajada iraní en Siria. Bien, el único que dijo algo fue el Imperio Británico, pero los demás calladitos, los demás apoyando sin ningún problema. Ahora, el Imperio Británico ha estado en cómplice con Israel en la matanza en Gaza y ahora enseguida salió a apoyar a Israel ante el ataque de Irán. O sea, en una noche de ataque de Irán ya inmediatamente le dan el apoyo a Israel incondicional. El ataque de Israel por 6 meses en un genocidio en Gaza, que no es una guerra, es un abuso, es un genocidio. Estos imperios todos en la cama con Israel en el genocidio. ¿Esto qué te dice? Esto te dice algo de la decadencia de los imperios occidentales. Los imperios occidentales están en crisis terminal. Están ante el mundo, se han revelado como imperios destructivos de la vida. Y queda muy claro, ¿no?, al mundo de que tienen un doble rasero en todo lo que hacen. Y entonces la crisis ética y la crisis de moral y la crisis ideológica de estos imperios ante el mundo es enorme. Han perdido credibilidad ante la mayor parte del mundo. Fíjate que una de las cosas que dice Irán es que ellos no hubieran tenido que acudir, que ellos acuden a hacer lo que hicieron este fin de semana, porque el Consejo de Seguridad de la ONU no fue capaz de sacar ninguna resolución, nada para detener o condenar o castigar a Israel. Entonces ellos intentaron por allí y no salió. En otras palabras, ellos están diciendo, ustedes se quejan ahora, cuando esto pasó, todos se quedaron calladitos. El Consejo de Seguridad de la ONU se fueron del lado de Israel, no salió nada de ahí, y entonces ahora quieren que nosotros no hagamos nada. Bueno, pues como ustedes no nos dieron, o sea, ellos le dieron incluso hasta oportunidad a la ONU, por eso le dieron el tiempo a la ONU, a ver si la ONU se reivindica. Y no, la ONU aparece del lado de Israel contra Irán. Y fíjate que en las declaraciones, entonces ellos dicen, pues no nos quedó otra que nosotros entonces tomar en nuestras manos el derecho a la autodefensa, que está reconocido legalmente en la ley internacional de las Naciones Unidas. Entonces ellos no están haciendo nada ilegal. Quien hizo algo ilegal fue Israel. Lo que ellos han hecho es un acto de defensa. Ahora, toca a Israel ver qué va a hacer Israel ahora. Si Israel va a contraatacar, estamos hablando, si Israel contraataca, oigan bien, por favor, estamos hablando del fin probablemente del proceso civilizatorio de muerte que empezó
desde la conquista de Al-Ándalus, pasando por 1492, la conquista de Abya Yala y la conquista del resto del mundo de los últimos 500, 600 años. Estamos hablando del fin de eso. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, los precios del petróleo se van a disparar de tal manera que va a ser la economía capitalista mundial va a colapsar. Bien, los mercados de valores, las bolsas se van a colapsar en todo el mundo. Va a haber un caos sistémico brutal, va a haber una guerra. El Estado de Israel va a colapsar, desaparece. Yo creo que el Estado de Israel desaparece en una guerra de este tipo. En Estados Unidos colapsa como imperio, porque le va a ser insostenible la alza de los precios de petróleo, que se van a disparar. Fíjense que en un caso así, Irán va a atacar las bases militares americanas en Kuwait, en Qatar, en Irak. Va a haber una guerra que, hay unos pasadizos en el Golfo Pérsico que van a ser paralizados por Irán. Ahora Irán, el mismo sábado, capturó un barco israelí. Igual que los Houthis estaban capturando los barcos de Israel, Estados Unidos, etcétera, hicieron lo mismo los iraníes el sábado con un barco israelí. Entonces, si ellos paran el comercio y la transportación de mercancías del mundo, y tenemos, es que en esa zona del mundo, que es el bastión de la producción petrolera mundial, los precios de petróleo se van a disparar, pero disparar como no se ha visto nunca, y va a colapsar. Las economías occidentales van a colapsar. Entonces va a haber una depresión mundial. Eso es lo que va a haber en sí. Israel contraataca, porque eso se va a ir a una guerra ya de mayor escala, y estamos hablando de que en este año 2024 puede haber un colapso del sistema civilizatorio de muerte que es la modernidad capitalista occidental. Eso puede pasar. Por otro lado, el peligro de la cuestión nuclear. Rusia ya dijo públicamente que si Estados Unidos se mete, ellos se meten. Si Estados Unidos se mete a defender a Israel, ellos se meten en la guerra a defender a Irán. Y ahí estamos hablando ya de palabras mayores de una guerra nuclear. O sea, Israel tiene la capacidad nuclear de meterle una bomba nuclear a Irán. Pero Irán es un país enorme, ¿sabes? Irán es un país enorme. Lo que pasa es que Irán tiene la capacidad de ripostar, aún con un bombazo nuclear, con una lluvia de misiles a Israel que no va a poder contener. Entonces estamos en un juego de ajedrez aquí, donde dependiendo de la ficha que se mueva, depende si hay jaque mate, si no hay jaque mate, qué es lo que va a pasar. ¿Ves? Estamos en ese momento. Y entonces estamos hablando de el peligro de una conflagración mundial que haga colapsar la economía capitalista mundial, tal como la hemos conocido. Y el peligro, en caso de que se vaya de las manos, incluso de una guerra nuclear que tenga ya consecuencias enormes sobre la humanidad en general. O sea, donde quizás terminemos, quizás la próxima guerra no sean con bombas nucleares, sino con piedras y palos. Wow. Impresionante. De nuevo. Y bueno, en ese tablero de ajedrez de posibilidades, una posibilidad también sería de que ante el colapso de la economía norteamericana y la elevación de los precios del petróleo, ahora sí Estados Unidos venga para acá, ¿no? Venga para América Latina, como tú ya lo has anunciado de manera
muy fuerte, muy enérgica desde hace ya tiempo. Trump ya lo anunció de que él viene por el petróleo de Venezuela, pero bueno, ahí hay también una posibilidad de complicación para nuestro continente. Bueno, esto sería tema para otro programa, pero para terminar, ¿verdad? Yo vengo anunciando hace ya tiempo que viene una nueva escalada del imperialismo hacia América Latina, que ya empezó esa escalada, pero que se va a intensificar, sobre todo después de las elecciones presidenciales de este año en los Estados Unidos. Todo parece indicar que Trump va a arrasar en las elecciones. Quizás en el periodo del próximo año, 2025-2026, tengamos una escalada ya incluso hasta militar en la región, porque el imperio va tras el petróleo venezolano. Yo vengo diciendo esto hace tiempo. Yo espero equivocarme, sinceramente espero equivocarme, pero es que si te fijas los pasos que van el imperialismo, yo vengo diciendo esto ya hace varios años, pero si te fijas ¿qué pasa? Lo que yo planteo es que como ellos una vez recuperan y colonizan la economía europea con la guerra de Ucrania, que fue manufacturada en Washington, no tengo tiempo de elaborar eso aquí, una vez pierden la guerra comercial con China en África, una vez pierden las guerras del Medio Oriente, una vez pierden la guerra comercial con China, con la India, con Irán, con diferentes potencias en Asia, ¿hacia dónde va el imperio? Vengo diciendo esto hace tiempo, vienen hacia América Latina, que es lo único que les queda para sobrevivir como imperio. O sea, el imperio estadounidense se juega su vida como imperio en América Latina porque han perdido el resto del mundo. Entonces, todo imperio necesita periferia y nuestro continente es muy rico en gas, en petróleo, en los minerales que necesitan estratégicos para las computadoras, para la inteligencia artificial, para el militarismo, etcétera. O sea, América Latina, Abya Yala, es un continente muy rico y ya Laura Richardson, la comandante del Comando Sur, lo ha dicho descaradamente que para ella todos esos recursos, y ella los nombra por país, es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos y por tanto ellos buscan, lo ven como parte de la soberanía de Estados Unidos, no de la soberanía de América Latina, un descaro impresionante. Bueno, y poco a poco han ido realineando todo el continente contra China. O sea, toda la gente sacar a China de los mercados, porque China ha ido también corroyendo la hegemonía de Estados Unidos comercial en América Latina. El socio comercial número uno en muchos países latinoamericanos es China, ya no es Estados Unidos. Entonces van sacando a China poco a poco y por eso el fenómeno del golpe de Estado contra Castillo, por eso el fenómeno de Arévalos en Guatemala, por eso el fenómeno de Milei en Argentina. O sea, toda una agenda, por eso Boric, que es un impresentable, ¿no? Y para mí, bueno, trabaja de manera descarada para el imperio. Y por eso vemos toda una movida a escala continental que van dirigidas a golpear, pero fuertemente, a sacar a China del medio. Y que Estados Unidos se consolide como la potencia imperialista por excelencia de los territorios neocoloniales de América Latina. Y Venezuela, vengo diciendo hace años y espero equivocarme porque quiero mucho ese país, quiero mucho ese pueblo y no quisiera que esto pasara, pero tengo que decirlo porque hay que prepararse. Venezuela creo que va a ser objeto de una escalada de militar y sobre todo ante el tema de los precios petroleros y todo esto, el imperio va a querer echarle la mano al país con los pozos petroleros más grandes del mundo. Y eso no lo perdamos de vista y la solidaridad con Venezuela tiene que intensificarse. Pero desde ya no podemos seguir con estas tonterías de esa pseudoizquierda latinoamericana que sigue poniendo peros a solidarizarse con Venezuela. O nos solidarizamos con Venezuela y detenemos la avanzada imperialista en la región, o nos va a caer la de Caín, o sea, nos van a acabar. Entonces, con esto termino, quizás tema para otro programa. Muchas gracias, Katia.